En Canadá, el precio promedio de las casas se ha disparado a más de $700,000, mientras que los salarios apenas han aumentado en más de una década. Hasta rentar se ha vuelto un lujo. El alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación en Toronto en 2023 alcanzó la asombrosa cifra de $2,600. Y empeora. Una encuesta reciente revela que la mitad de los canadienses están a solo $200 de un desastre financiero. ¿Qué hay detrás de esta alarmante crisis? ¿Y podría empeorar aún más? No vayas a ninguna parte, mientras descubrimos por qué vivir en Canadá ya no es un sueño para muchos, sino una pesadilla de la que no pueden escapar. Vivir en Canadá no es tan fácil como parece. El aumento de los costos de vida, un mercado de viviendas que parece imposible de penetrar y un sistema de salud que muestra sus grietas son solo el comienzo. Añade inviernos implacables, un mercado laboral impredecible y políticas gubernamentales que a menudo parecen soluciones a corto plazo para problemas a largo plazo. Y es claro por qué tantos canadienses están luchando solo para mantener la cabeza fuera del agua. Canadá está enfrentando altas tasas de inflación que están haciendo que la vida cotidiana sea cada vez más cara para muchas personas. A partir de la primavera de 2024, casi el 45% de los canadienses dicen que el aumento de los precios dificulta cubrir los gastos diarios. Elementos esenciales como los comestibles, los servicios públicos y el combustible están sufriendo un gran golpe, con los costos de los comestibles en particular aumentando un empinado 23% en solo el último año. Esta inflación está golpeando más duro a los hogares de bajos ingresos. Para aquellos en el tramo de ingresos más bajos, casi el 59% informa que el aumento de los costos impacta significativamente su capacidad para cubrir las necesidades diarias. Esta creciente brecha entre los grupos de ingresos está resaltando las dificultades que enfrentan muchos canadienses y está poniendo el foco en la necesidad de políticas que puedan ayudar a brindar alivio. Para muchas familias, balancear el presupuesto es más difícil que nunca. Los elementos esenciales que antes eran manejables ahora son una tensión, obligando a algunos a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Sin cambios políticos significativos, es probable que la brecha entre los grupos de ingresos se profundice, agravando la crisis del costo de vida, sea un problema urgente a nivel nacional. Y mientras los precios han subido bruscamente, los salarios no han seguido el ritmo. Muchos canadienses ven que sus salarios se mantienen igual o crecen demasiado lentamente para mantenerse al día con el creciente costo de vida. Los datos recientes muestran que el crecimiento salarial es de alrededor del 2%, pero la inflación está alrededor del 5%. Esta brecha está poniendo presión sobre las familias e individuos que luchan por mantener su estilo de vida a medida que los gastos aumentan. Los adultos jóvenes son los más afectados por el estancamiento salarial. En la primavera de 2024, cerca del 55% de las personas de 25 a 44 años afirmaron que la inflación impactaba considerablemente su habilidad para pagar los gastos cotidianos. Este grupo de edad también es más propenso a experimentar altos niveles de estrés financiero, particularmente cuando se trata de preocupaciones sobre la capacidad de pagar la vivienda. A medida que los costos continúan aumentando, les resulta más difícil equilibrar sus presupuestos y asegurar un futuro financiero estable. Otro desafío al que se enfrentan los canadienses es la creciente carga de los impuestos, que continúa afectando sus finanzas. Las tasas de impuestos federales y provinciales siguen aumentando, reduciendo el ingreso disponible y dificultando a las familias manejar el creciente costo de vida. El aumento del gasto gubernamental para abordar presiones económicas está obligando a los canadienses a pagar impuestos más altos mientras luchan por cubrir necesidades básicas. En la primavera de 2024, casi el 38% de los canadienses expresaron preocupaciones sobre su capacidad para pagar la vivienda o el alquiler debido a los precios en escalada. La preocupación por el lugar solo se agrava por el peso adicional de los impuestos crecientes, que reducen aún más el dinero disponible para los hogares. La combinación de altos costos de vida e impuestos crecientes está haciendo que sea aún más difícil para las familias mantenerse a flote. Con cada día que pasa, más canadienses están sintiendo la presión. Los impuestos más altos, junto con los crecientes costos de vivienda, están ejerciendo más presión financiera sobre las familias que ya tienen que tomar decisiones difíciles sobre sus gastos. Ya sea recortando gastos innecesarios o tratando de encontrar formas adicionales de ganar dinero, los canadienses encuentran cada vez más difícil manejar sus finanzas. A medida que los impuestos continúan subiendo y el costo de vida aumenta, muchos canadienses se preguntan cuánto más pueden soportar.
La lucha por equilibrar su presupuesto se vuelve más difícil día tras día y la situación muestra pocos signos de mejora. Aparte de los impuestos, el mercado de viviendas canadiense es infame por sus precios exorbitantes, especialmente en grandes ciudades como Toronto y Vancouver. A partir de septiembre de 2024, el precio promedio de una casa en Canadá era de alrededor de $700,000, lo que refleja una caída del 2.7% con respecto al año anterior. Aunque la disminución puede parecer un cambio positivo, todavía está muy por encima de lo que la mayoría de los canadienses considerarían asequible en comparación con los promedios históricos. Para muchos, especialmente los compradores primerizos, el sueño de tener una casa se siente cada vez más lejano. La combinación de precios de propiedades en aumento y altas tasas de interés ha creado barreras significativas para la propiedad de viviendas. Un informe reciente reveló que el 81% de los alquileres de condominios nuevos en Toronto están perdiendo dinero cada mes. Esto sucede porque los altos costos de administrar estas propiedades superan los ingresos por alquiler que generan, dejando a los inversores y propietarios luchando por obtener ganancias. En ciudades como Toronto y Vancouver, el sueño de ser propietario se está desvaneciendo rápidamente para muchos. Las altas tasas de interés y los precios en aumento están dificultando la entrada de los jóvenes compradores al mercado inmobiliario. Aunque algunos mantienen la esperanza de que el mercado se enfríe, la realidad es esta. Para la mayoría, ser dueño de una casa se está alejando cada vez más con cada año que pasa. Para aquellos que no pueden permitirse comprar una casa, alquilar se ha vuelto igual de desafiante. Los precios de alquiler se han disparado, con el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en Toronto, ahora alrededor de $3,400, y en Vancouver, es aún más alto, a poco menos de $3,800, un aumento del 6 al 9% solo en el último año. Este fuerte aumento ha dificultado que los inquilinos encuentren opciones asequibles, especialmente con la disponibilidad limitada de unidades de alquiler. Muchas personas y familias están siendo empujadas a situaciones de vida inestables, luchando por encontrar lugares que no rompan el banco. El mercado de alquiler canadiense ha experimentado algunas fluctuaciones recientemente, pero desafortunadamente hay pocas esperanzas de alivio inmediato. La demanda de alquileres sigue superando la oferta, manteniendo precios elevados. En respuesta, muchos inquilinos han comenzado a mirar las áreas suburbanas donde los alquileres tienden a ser más bajos. Sin embargo, incluso estas áreas no son inmunes a las presiones inflacionarias en curso, que aún están impulsando el aumento de los costos en todo el país. A medida que las unidades de alquiler asequibles desaparecen en las principales ciudades y las áreas suburbanas luchan por mantenerse al día, los canadienses se encuentran atrapados en una crisis de vivienda que parece imposible de escapar. La inversión extranjera ha jugado un papel importante en el aumento de los precios de los bienes raíces en Canadá. Los compradores extranjeros adinerados suelen comprar propiedades como inversión o casas vacacionales, aumentando la demanda y los precios más allá del alcance de los residentes locales. En Toronto y Vancouver, el capital extranjero está alimentando un mercado de viviendas ya fuera de control, excluyendo a los compradores locales y convirtiendo la propiedad de la vivienda en una batalla que no pueden ganar. Esto resulta en una creciente división entre aquellos que pueden permitirse una casa y aquellos que solo pueden soñar con una. Con inversores extranjeros comprando propiedades a precios más altos, la competencia por las viviendas disponibles se vuelve aún más intensa, empujando aún más los precios al alza. En respuesta a las crecientes preocupaciones, algunos municipios han comenzado a implementar medidas destinadas a frenar la propiedad extranjera de bienes raíces canadienses. Estas regulaciones, como impuestos a los compradores extranjeros o restricciones a la inversión extranjera, se han introducido para proteger los intereses de los compradores locales y aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido resultados mixtos. La demanda de bienes raíces sigue siendo alta y a pesar de los intentos regulatorios, los precios continúan subiendo. A medida que la inversión extranjera continúa desempeñando un papel significativo en el mercado de la vivienda, la crisis de asequibilidad para los compradores locales solo empeora, dejando a muchos canadienses luchando por asegurar una casa propia. La creciente tendencia de vivir en los suburbios también ha llevado a un aumento en la congestión del tráfico. Los viajes más largos ahora son una parte diaria de la vida para muchos, lo que lleva a un aumento en los costos de transporte y más tiempo dedicado a viajar. Más personas están viajando a los centros de las ciudades para trabajar, lo que aumenta el ya pesado tráfico. Al mismo tiempo, aquellos que se han mudado a las afueras están tratando de equilibrar su necesidad de viviendas asequibles con la realidad de tiempos de viaje más largos.
Esto crea un ciclo donde las personas están constantemente luchando contra el tráfico, gastando más dinero en transporte y sacrificando tiempo con la familia y otras actividades importantes. Como resultado, los presupuestos familiares se estiran aún más y la calidad de vida puede sufrir. Finalmente, el impulso hacia las áreas suburbanas en busca de viviendas asequibles puede ser una solución temporal, pero trae consigo su propio conjunto de problemas. Junto con los desafíos en el mercado de la vivienda, acceder a los servicios de salud en Canadá se ha convertido en una tarea cada vez más difícil para muchos ciudadanos. Los tiempos de espera para especialistas y atención esencial continúan empeorando. En 2023, cerca de 5.4 millones de canadienses, el 17% de la población, reportaron no tener acceso a un proveedor de atención médica regular. Este problema, que se agravó durante la pandemia de Coronavirus Disease 19, ha persistido hasta bien entrado el 2024. El impacto de esta escasez de acceso a la atención médica es de gran alcance, ya que las personas se ven obligadas a retrasar la atención médica necesaria, lo que lleva a un deterioro en sus resultados de salud. Esta situación destaca las ineficiencias sistémicas que aquejan al sistema de salud de Canadá, que a pesar de ser financiado públicamente, lucha por satisfacer la creciente demanda de servicios. Uno de los factores clave que contribuye a estos largos tiempos de espera es la escasez de profesionales de la salud. Varias regiones, especialmente áreas rurales y remotas, tienen déficits importantes de personal. Estas escaseces resultan de una fuerza laboral de salud envejecida y la falta de programas de capacitación adecuados para los nuevos profesionales. El problema se agrava por el hecho de que menos jóvenes persiguen carreras en el cuidado de la salud debido a la exigente naturaleza del trabajo y los bajos niveles de satisfacción laboral. Como resultado, los canadienses que buscan tratamiento a menudo enfrentan esperas más largas para citas, pruebas y procedimientos, lo que aumenta la frustración y la ansiedad en torno al sistema de salud. Además de la escasez de personal, estudios recientes han revelado otro problema alarmante. Casi el 40% de los trabajadores de la salud están considerando dejar sus puestos. Esto se debe principalmente al agotamiento, que se ha agravado significativamente por las tensiones de la pandemia de Coronavirus Disease 19. Los trabajadores de primera línea han enfrentado una presión abrumadora durante años, trabajando largas horas en condiciones desafiantes, y muchos están llegando a un punto de quiebre. Esta pérdida de profesionales de la salud solo intensifica las escasez, haciendo que sea aún más difícil para los canadienses acceder a atención médica oportuna. Mientras tanto, existe una creciente preocupación sobre el futuro del sistema de salud de Canadá, particularmente la posibilidad de privatización. Los canadienses han confiado por mucho tiempo en un sistema de salud público que brinda servicios basados en necesidad y no en capacidad de pago. Con la financiación pública estirada al límite por una población envejecida y las tasas disparadas de enfermedades crónicas, las grietas en el sistema de salud de Canadá se están volviendo imposibles de ignorar. A medida que aumenta la presión, las conversaciones sobre la privatización de la atención médica están ganando terreno, provocando intensos debates sobre el futuro de la atención en el país. Algunos creen que la privatización podría ayudar a reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios, pero hay una oposición significativa de muchos canadienses que temen que tal movimiento llevaría a costos más altos para los pacientes y reduciría el acceso para las personas de bajos ingresos que dependen de los servicios financiados por el gobierno. Un cambio hacia la privatización generaría un sistema de dos niveles. Aquellos que pueden pagar la atención privada tendrían acceso más rápido a los servicios médicos, mientras que otros tendrían que esperar más tiempo para recibir tratamiento. La idea de crear un sistema donde los servicios de salud se dividen según las líneas de ingresos es profundamente preocupante. Muchos lo ven como una amenaza para la equidad y la justicia que el sistema de salud pública está diseñado para garantizar. Los canadienses siempre han tenido orgullo en su sistema de salud, que se basa en el principio de acceso universal a los servicios médicos necesarios, independientemente de la situación financiera de uno. En medio de estos debates, el sistema de salud continúa enfrentando una creciente presión. El envejecimiento de la población significa que hay más personas que requieren servicios de salud, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades del corazón y las condiciones de salud mental están aumentando, ejerciendo aún más presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado. Con el aumento de los costos de atención y las inversiones críticas en infraestructura, personal y capacitación rezagadas, es difícil ver cómo el sistema puede lidiar con la creciente demanda.
Los canadienses enfrentan una dura realidad. Los largos tiempos de espera y el acceso limitado a la atención no desaparecerán pronto. Las apuestas son muy altas. El futuro de la atención médica en Canadá dependerá de realizar cambios transformadores que protejan los valores fundamentales de justicia, equidad y acceso universal, valores que los canadienses están decididos a preservar. El duro clima de Canadá y los crecientes desafíos ambientales también están contribuyendo a las ya difíciles circunstancias financieras que muchos canadienses enfrentan hoy en día. Las condiciones climáticas extremas, como inviernos duros y crecientes olas de calor, se han vuelto más comunes debido al cambio climático. Estas condiciones no solo interrumpen la vida diaria, sino que también ejercen una considerable presión financiera sobre los hogares, particularmente cuando se trata de calefacción, refrigeración y protección de las viviendas contra daños. Canadá no es ajeno a las condiciones climáticas extremas, con los largos y fríos inviernos en muchas partes del país y los veranos más calurosos y largos. A medida que el cambio climático se acelera, estos patrones climáticos son más frecuentes e intensos. Los inviernos canadienses pueden ser muy fríos, elevando los costos de calefacción doméstica. Al mismo tiempo, los veranos traen olas de calor, lo que aumenta la demanda de sistemas de refrigeración. Esto resulta en facturas de electricidad altas, ya que los aires acondicionados y los sistemas de calefacción funcionan con más frecuencia para mantener ambientes de vida cómodos. En los últimos años, las facturas de servicios públicos por calefacción y refrigeración han aumentado considerablemente. Este aumento está obligando a muchos canadienses a tomar decisiones difíciles sobre si pagar sus facturas de servicios públicos o comprar bienes esenciales para sus familias. Para muchos, esta situación resalta el vínculo ineludible entre el clima del país y los desafíos financieros que enfrentan. Pero la tensión del clima extremo no termina con los costos de calefacción y refrigeración. Canadá también está presenciando los efectos del cambio climático mediante eventos devastadores como incendios o inundaciones. Estos desastres ponen en riesgo a las comunidades y la infraestructura, dejando a los canadienses lidiando con las consecuencias. Los desastres han estado aumentando en frecuencia y severidad, causando destrucción en hogares y dañando el medio ambiente. Las inundaciones, a menudo causadas por lluvias intensas o de cielo rápido, también se están volviendo más comunes. Estos desastres naturales no solo causan daños significativos a la propiedad, sino que también interrumpen las economías locales. Cuando los cultivos son dañados por inundaciones o sequías, los precios de los alimentos suben, presionando aún más los presupuestos familiares. A medida que estos eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes, el costo de reconstruir y reparar los daños aumenta. El gasto de la recuperación recae tanto en los propietarios de viviendas como en los gobiernos locales, aumentando la carga financiera en las comunidades. Las primas de seguro han subido mucho, pues las aseguradoras toman en cuenta el mayor riesgo de desastres naturales. Los dueños de casas, sobre todo en zonas de alto riesgo, enfrentan aumentos en las primas de seguros, dificultando su pago y dejándolos expuestos a las secuelas económicas de un desastre. Este problema afecta no solo a los dueños de casas. Los inquilinos también sienten los efectos del cambio climático. Los inquilinos, en zonas propensas a condiciones climáticas extremas, podrían enfrentar facturas de servicios públicos más elevadas, ya que los propietarios ajustan las rentas para compensar el aumento en las primas de seguro o mayores costos de mantenimiento de propiedades construidas para resistir condiciones más adversas. Para aquellos que sí son dueños de sus hogares, adaptarse al cambio climático viene con su propio conjunto de desafíos financieros. Muchos canadienses se ven obligados a invertir en medidas resistentes al clima, como mejor aislamiento, techos más fuertes o barreras contra inundaciones para proteger sus hogares de eventos climáticos extremos. Sin embargo, estas adaptaciones pueden ser costosas, dificultando aún más la propiedad de la vivienda para las familias de bajos ingresos. El costo de adaptar las viviendas para resistir condiciones extremas está creciendo, y ahora muchas familias se encuentran en una posición difícil, luchando por cubrir los gastos necesarios mientras manejan el aumento de los costos de los servicios públicos. La situación es aún más desafiante para los canadienses que viven en regiones rurales y del norte, donde el clima extremo es más común. En estas áreas, el costo de la adaptación al clima puede ser prohibitivamente alto, dejando a las comunidades vulnerables a los peores impactos del cambio climático. Aunque los gobiernos pueden ofrecer financiamiento o incentivos para apoyar estos esfuerzos, la escala del problema requiere un apoyo más sustancial y generalizado. Sin soluciones más amplias y accesibles, muchos canadienses seguirán enfrentando la pesada carga financiera del cambio climático. Continuando,
El mercado laboral canadiense está experimentando actualmente varios desafíos que están contribuyendo a la inestabilidad económica para muchos trabajadores. Una de las tendencias más notables es la creciente inseguridad laboral que enfrentan los trabajadores en varios sectores. Cada vez más canadienses se encuentran en puestos de contrato o en la economía de trabajos temporales que no proporcionan el mismo nivel de seguridad laboral o beneficios que antes ofrecían los roles tradicionales de tiempo completo. Este cambio está dejando a muchas personas sin beneficios de salud, planes de jubilación u otras protecciones esenciales o laborales, lo que lleva a una mayor inestabilidad financiera. Casi el 30% de los trabajadores canadienses ahora están empleados bajo acuerdos no estándar, como contratos temporales o trabajo independiente. Esta cifra destaca la naturaleza cambiante del mercado laboral, donde el auge de las plataformas digitales y la economía gig ha transformado la forma en que se estructura el trabajo. Si bien estos tipos de roles pueden ofrecer flexibilidad, a menudo vienen a costa de la seguridad laboral, ingresos consistentes y beneficios que alguna vez fueron estándar en el empleo a tiempo completo. Para muchos trabajadores, esto ha creado una situación precaria donde la estabilidad financiera es más difícil de lograr y la planificación de la carrera a largo plazo es más desafiante. Además de la inseguridad laboral, muchos inmigrantes nuevos en Canadá enfrentan dificultades significativas para obtener empleo que coincida con sus habilidades y calificaciones. Las credenciales extranjeras no siempre son reconocidas dentro del mercado laboral de Canadá, lo que lleva a un subempleo para muchas personas altamente calificadas. A pesar de poseer educación y experiencia relevantes, muchos inmigrantes se ven obligados a tomar trabajos que no se alinean con sus antecedentes profesionales. Una encuesta reciente encontró que el 55% de los recién llegados informaron sentirse frustrados por su incapacidad para encontrar trabajo que utilice su conjunto completo de habilidades. Este subempleo no solo afecta a sus situaciones financieras personales, sino que también representa una oportunidad perdida para la economía canadiense. Otro obstáculo importante para la estabilidad económica de los jóvenes canadienses es el aumento en el costo educativo. En los últimos años, las tasas de matrícula, tanto para programas de pregrado como de posgrado, han continuado aumentando drásticamente, creando cargas financieras sustanciales para los estudiantes. La tarifa promedio de matrícula de pregrado en Canadá ahora supera los $7,000 anuales, lo cual es un costo elevado para muchos estudiantes, especialmente aquellos de familias de bajos ingresos. Estos costos en aumento frecuentemente fuerzan a los estudiantes a asumir deudas significativas incluso antes de empezar a trabajar. Muchos jóvenes canadienses tienen trabajos mal remunerados solo para pagar los préstamos estudiantiles acumulados durante sus estudios. Esto luego afecta aún más su capacidad para ahorrar para el futuro o invertir en su desarrollo personal. El creciente costo de la educación y la deuda estudiantil tiene un impacto a largo plazo en el bienestar financiero de los jóvenes canadienses. Con los pagos de deudas acechándolos, los graduados a menudo se ven obligados a retrasar hitos importantes de la vida, como comprar una casa o comenzar una familia. Esta tensión financiera puede afectar la salud mental y la calidad de vida en general. La presión de los préstamos estudiantiles puede empujar a los graduados a aceptar trabajos para los que están sobrecalificados, simplemente para llegar a fin de mes. Además, el mercado laboral en general está evolucionando de formas que dificultan que las personas logren seguridad laboral. Muchas industrias tradicionales están reduciéndose o pasando por automatización, desplazando a los trabajadores que una vez dependían de estos puestos para ingresos estables. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas industrias, pero a menudo requieren habilidades especializadas que no todos poseen. Esto ha generado una discrepancia entre las habilidades de los trabajadores y los empleos disponibles. Por ejemplo, mientras los trabajos relacionados con la tecnología están creciendo, hay una brecha significativa en la capacidad de la fuerza laboral para satisfacer la demanda de estos roles debido al rápido ritmo de los avances tecnológicos. Esta discrepancia contribuye al subempleo, donde los trabajadores no pueden encontrar trabajos que coincidan con sus calificaciones y niveles de habilidad. Ante estos retos, muchos canadienses buscan mejorar sus habilidades y reciclarse para cumplir con las exigencias de una economía en evolución. Sin embargo, acceder a estas oportunidades puede ser costoso y consumir mucho tiempo. Además, la carga financiera de la educación y formación continua agrava aún más los desafíos que enfrentan las personas en un entorno económico ya difícil. En general, el mercado laboral canadiense está experimentando cambios significativos que dificultan que los trabajadores alcancen la estabilidad financiera.
La inseguridad laboral, la incompatibilidad de habilidades y el creciente costo de la educación son solo algunos de los factores que contribuyen a este creciente problema. A medida que el mercado laboral continúa evolucionando, es crucial que se implementen políticas para abordar estos desafíos y apoyar a los trabajadores en la navegación de las complejidades del panorama laboral moderno. Sin estos esfuerzos, muchos canadienses seguirán enfrentando incertidumbre económica, limitando su capacidad para prosperar tanto en sus vidas personales como profesionales. Además de los desafíos relacionados con la vivienda y la atención médica, los problemas de transporte y conmutación se han convertido en una creciente preocupación para muchos canadienses. Uno de los principales problemas es la falta de transporte público eficiente, especialmente en ciudades más pequeñas, lo que obliga a muchos residentes a depender en gran medida de vehículos personales. Esta dependencia aumentada contribuye a la congestión del tráfico, haciendo que los tiempos de viaje sean más largos y frustrantes. Como resultado, los canadienses pasan más tiempo en el tráfico, lo que reduce la productividad y aumenta los gastos de combustible. Un estudio reciente revela una creciente frustración entre los viajeros. Casi el 60% dice que las ineficiencias del transporte público local, como los constantes retrasos y cancelaciones, están causando estragos en sus rutinas diarias. En las grandes áreas metropolitanas la situación es incluso más marcada. Ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal continúan luchando con el creciente volumen de tráfico, impulsado en gran medida por el crecimiento de la población y la falta de inversiones adecuadas en infraestructura. Estos mayores volúmenes de tráfico resultan en tiempos de viaje más largos, exacerbando aún más el estrés y la frustración de los residentes. Con sistemas de tráfico que no fueron diseñados para manejar tal crecimiento, muchos canadienses se enfrentan a un viaje ineficiente y a menudo poco confiable, lo que impacta su calidad de vida. Además, el creciente costo de la propiedad de vehículos es otra carga que los canadienses tienen que enfrentar. Las tarifas de seguro y los costos de combustible han aumentado drásticamente, lo que dificulta que las familias manejen estos gastos. Informes recientes muestran que el pago mensual promedio del automóvil ha aumentado casi un 15% desde el año pasado. Estos crecientes costos están empujando a muchos a reconsiderar sus opciones de transporte, pero con alternativas limitadas de transporte público, los desafíos persisten. Los desafíos actuales de Canadá no pueden discutirse sin abordar una fuente importante de frustración: las críticas de cómo el gobierno está manejando la crisis de vivienda y los problemas económicos más amplios. Para muchos ciudadanos, la falta de acción audaz y efectiva se siente como un fracaso para abordar de frente los problemas más urgentes de la nación. Las encuestas recientes revelan que casi el 70% de los canadienses cree que las políticas actuales no abordan adecuadamente las preocupaciones urgentes relacionadas con la asequibilidad y accesibilidad de los servicios esenciales. Esta creciente insatisfacción refleja un sentimiento más amplio de desilusión entre el público respecto a la capacidad del gobierno para abordar eficazmente estos problemas. Muchos sienten que las políticas están mal diseñadas o no se ejecutan correctamente, lo que lleva a luchas persistentes para los canadienses promedio. Un problema clave que impulsa esta insatisfacción es la percepción de falta de transparencia en la toma de decisiones del gobierno. Muchas personas sienten que las decisiones se toman a puertas cerradas sin suficiente aporte de las comunidades que son las más afectadas. Esta sensación de exclusión del proceso de formulación de políticas ha llevado a sentimientos generalizados de despojo. Los ciudadanos están cada vez más frustrados con lo que consideran un sistema político opaco y desconectado que no refleja sus necesidades o prioridades. Para muchos, esto ha erosionado la confianza en la efectividad del gobierno y ha fomentado una sensación de alienación. Otra preocupación urgente en Canadá es el impacto de los altos niveles de impuestos y las regulaciones onerosas en las pequeñas empresas y los individuos. Muchos emprendedores informan sentirse abrumados por las regulaciones complejas y a menudo costosas que sofocan su capacidad para crecer. Casi el 48% de los emprendedores encuestados indicaron que los obstáculos regulatorios estaban obstaculizando su potencial para la expansión de negocios. Los altos impuestos complican aún más la estabilidad financiera de las personas y las empresas, limitando el ingreso disponible y desalentando la inversión. Este entorno regulatorio ha dificultado el éxito de las pequeñas empresas, lo que a su vez afecta a la creación de empleo y el crecimiento económico general. La tensión entre la alta tributación y la necesidad de estabilidad económica es un delicado acto de equilibrio para los gobiernos, especialmente cuando buscan financiar los servicios públicos necesarios.
A medida que aumenta el costo de vida, incluyendo la vivienda y la atención médica, los gobiernos enfrentan una creciente presión para proporcionar apoyo financiero a los ciudadanos. Sin embargo, también deben generar suficientes ingresos para mantener estos servicios. Lograr el equilibrio correcto entre la tributación y la regulación es crucial para fomentar un ambiente que promueva el crecimiento sostenible, mientras también se asegura de que se satisfacen las necesidades básicas de las personas. En los últimos años, el clima político en Canadá se ha vuelto más polarizado, exacerbando estos desafíos. La división política ha dificultado que el gobierno aborde de manera efectiva temas vitales como la asequibilidad de la vivienda y la accesibilidad a la atención médica. La creciente división en el sistema político de Canadá ha creado un estancamiento, donde ganar argumentos tiene prioridad sobre resolver problemas. Para muchos, parece que las batallas partidistas están dejando los problemas más urgentes del país en un segundo plano. Casi el 65% de los encuestados expresaron frustración con el sistema político, sintiendo que sus representantes no reflejan adecuadamente sus intereses. Muchos creen que el sistema simplemente está roto y que son necesarias reformas significativas para restaurar la fe en la democracia. Esta polarización política tiene implicaciones de gran alcance para el futuro de la gobernanza canadiense. Con Canadá lidiando con el cambio climático, la desigualdad económica y una población envejecida, las apuestas nunca han sido tan altas. Ahora, más que nunca, el gobierno debe elaborar políticas que sean tanto prácticas como ampliamente respaldadas, soluciones que unan a los ciudadanos y se elevan a la complejidad de los desafíos por venir. Sin embargo, en el ambiente altamente polarizado de hoy, encontrar un terreno común en estos temas críticos se está volviendo cada vez más difícil. La creciente división entre diferentes facciones políticas también afecta la capacidad para implementar estrategias a largo plazo para abordar los mayores desafíos de Canadá. Vivienda, atención médica y seguridad laboral son problemas que los canadienses no pueden ignorar, pero décadas de desafíos sistémicos ahora se encuentran con un panorama político paralizado por la división y una negativa a comprometerse. Sin unidad, los problemas solo se hacen más grandes y las soluciones permanecen fuera de alcance. Con los canadienses sintiéndose desconectados del proceso político, hay una creciente demanda de un cambio hacia una gobernanza más inclusiva, transparente y efectiva. Los canadienses quieren ver un gobierno que responda a sus necesidades, dispuesto a escuchar y capaz de actuar en su mejor interés. Los canadienses están pidiendo una mayor transparencia, políticas fiscales más equitativas y un panorama político más cooperativo. Sin estos cambios, será difícil abordar los desafíos más significativos del país y construir un futuro más estable y próspero para todos. A medida que la división política continúa ampliándose, los canadienses deben encontrar formas de cerrar esta brecha y crear un sistema que realmente satisfaga las necesidades de la gente. Abordar estos problemas de frente es necesario si Canadá quiere ofrecer una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Aunque la realidad actual puede parecer abrumadora, hay esperanza de que a través de soluciones estratégicas a largo plazo se pueda crear un futuro más brillante. Al abordar estos desafíos de manera colectiva, existe el potencial para un cambio real y positivo en los años venideros. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones, realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack.